Vamos a escuchar esta entrevista desde Urubamba, el corazón del Valle Sagrado, en la región Cusco, para Dime la Verdad con Claudia Toro. La economía en el Perú se ha convertido en una especie de locomotora para poder avanzar, aun cuando las circunstancias políticas y financieras son adversas. En este nuevo plan del gobierno de Dina Boluarte se ha hablado de unión, de confianza, pero en los hechos no hay nada estratégico que nos lleve hacia ello. ¿Cuál es su visión de esta nueva etapa del año que viene, el segundo año de la presidenta Dina Boluarte? Primero que este nuevo plan es un as bajo la manga, sacó esto es un as bajo la manga que no tiene ningún sustento, ninguna proyección para generar confianza en el país. Yo creo que el mensaje o este plan debe empezar por dos cosas. Primero, que la presidenta y el gobierno exprese ante el país y ante el mundo que ella rechaza el cambio de constitución. Uno de los factores de mayor inestabilidad es que todavía está latente en la gente, en los inversores, si se va a mantener el Estado de Derecho en el Perú o si va a haber cambio de constitución. Ese es un punto medular y por eso debió empezar el mensaje para zanjar con la propuesta trasnochada del señor Pedro Castillo que ahuyentó las inversiones en el país con este planteamiento de una nueva constitución. Era el primer tema y así lo reconoció por si acaso el propio Banco Mundial y algunos otros observadores internacionales. Dijeron que el primer tema, el primer punto de inestabilidad era este mensaje de cambiar la constitución. Entonces debe empezar por ahí, para generar confianza, ¿no? Y segundo, señalar para dar una señal de que en el Perú hay seguridad jurídica para las inversiones, de que Petroperú, ¿no?, y los pozos que tienen convenio con inversores privados, ¿no?, que van a ser entregados al mismo Petroperú, o sea, el Estado asignándose a sí mismo estos proyectos de gran inversión a pesar del fracaso de esta empresa del Estado que ha significado ingentes recursos, señalar que se va a licitar, ¿no?, estos pozos petroleros, la exploración, la explotación digamos, el sistema de hidrocarburos en el país. Lo que no pasó. Eran dos puntos fundamentales, señales claras para generar confianza, de que se respete el Estado de Derecho y además de que se va a respetar la Constitución. Para usted, entonces, Dina Boluarte todavía no domina el campo democrático para salvaguardar la economía de nuestro país. No, yo creo que Dina Boluarte es el rezago del casillismo en el país y no ha querido zanjar, sabiendo que estos son los dos temas que a todos le preocupan, los dos temas más álgidos, no los ha tocado, para empezar. Y en lo que respecta a estas 25 propuestas o proyectos que le he llamado las balas de plata del Ministerio de Economía, no van a tener ningún impacto. Porque no, primero, para que vengan las inversiones se tiene que generar confianza. Y aquí hay una visión macroeconómica de la economía, que es el error de los últimos 40 años, o los últimos 20 años, de todos los señores que se sientan en el Ministerio de Economía, ¿no? Pensar que el país, ¿no?, se mide en términos macro, cuando en términos de la microeconomía, de la economía de la gente, el país está en quiebra, ha aumentado la pobreza en 10 puntos, esto es gravísimo. Y entonces me preocupa cuando el ministro anuncia, por ejemplo, que se va a incrementar el programa Impulso Perú a 15.000 millones. Pero ¿dónde está el tema? El tema está en que ya hay un programa de Impulsa Perú para las MIPES que no ha llegado, no ha tenido impacto, de los cuales se ha colocado solamente 1.400 millones para las MIPES, que es un sencillo, es moco de pavo, ¿no? Y señala que en este nuevo plan va a considerar 10.000 millones para las medianas y grandes empresas. Otro reactiva 1 y reactiva 2, porque cree que las grandes empresas son las que van a dinamizar la economía, cuando abajo las micro y pequeñas empresas se están languideciendo. Se le dan migajas a las MIPES y se anuncia nuevamente un plan reactiva. Y el propio CEO del banco BBVA, ¿no?, ha declarado hace 2 días en gestión que ya se cumplió con reactivo 1 y 2 con este sector de la economía y que han tenido una respuesta positiva. Se han reactivado estos sectores. ¿Es una Pero falsedad? es una falsedad. Entonces, nuevamente una visión, ¿no?, de la macroeconomía, de las grandes empresas, que además se le va a dar otros beneficios tributarios por generar empleo, 1, 2 o 3 empleos contra impuesto a la renta. Pero no están viendo que el país está quebrando. Y yo creo que el tema más grave es las secuelas de pobreza que va a quedar, 10 puntos de pobreza. Y este plan no tiene un objetivo, no es medible,
no es mensurable, porque debió decir, miren, con este plan vamos a lograr que el próximo año el PIB crezca por lo menos en 2%. Vamos a lograr que se incremente en 5% el empleo. Vamos a disminuir la pobreza, que ese es el punto más álgido, ¿no? En 5 puntos. Entonces, no han señalado objetivos claros. Ando una propuesta que la han sacado bajo la manga, sin ningún impacto, y lógicamente siempre pensando en que a través de las grandes y medianas empresas de la economía, eso no funcionó con Reactiva 1, Reactiva 2, y los sectores más vulnerables siguen en situación, digamos, bastante álgida y llegando a niveles pues, de pobreza, ¿no? Eso es, creo que el tema fundamental. Pero por lo demás se han reinventado un nombre, ¿no? Es un as bajo la manga, sin ningún sustento técnico, ni económico, ni financiero para el país. La denuncia gravísima contra el gobierno de Dina Boluarte, además de una especie de corrupción que se ha colocado en varios sectores, además de muchas evidencias de incapacidad, se suma además esta especie de indiferencia con el sector de las MIPES y de las pymes en el país. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene el presupuesto para poder inyectar lo que se requiere para generar más créditos a clientes de alto riesgo de emprendedores peruanos. Para usted, ¿hay un acuerdo entre la Superintendencia de Banca y Seguros, que es del gobierno, a través de la presidenta Dina Boluarte, con los bancos para no dar estos créditos a través de las cajas? Yo veo con mucha preocupación, ¿no? Que estos mensajes no estén atacando la raíz del problema, ¿no? Este plan es un plan para el largo plazo. Necesitamos medidas de corto plazo, la emergencia y contingencia frente a la situación que vive el país. El fenómeno Yaku, salimos del tema de la pandemia, tenemos el tema climatológico, un posible niño costero que según dicen va a ser de moderado a severo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que más están siendo golpeados? Todos lo reconocen, las micro y pequeñas empresas, el sector agrario, que es el responsable de la seguridad alimentaria en el país. Me refiero a la micro y pequeña empresa agraria, que es la empresa familiar, ¿no? Y que generan el 45% del empleo del país y el 70% de los alimentos que llega a la mesa de todos los peruanos. Y si no hay una reactivación de este sector, el próximo año vamos a tener problemas con alimentación, de seguridad alimentaria. Entonces no están viendo estos temas y están pensando, ¿no? En planes de largo plazo, o sea, destrabar proyectos que es importante, la minería, apoyar a la agroexportación, que es importante, que sí tiene impacto en el crecimiento del PBI, que genera empleo, pero esas son medidas de mediano o largo plazo, ¿no? Destrabar proyectos mineros, pues estamos hablando de 4 o 5 años, son inversiones que se van a desplegar en los próximos 2 o 3 años, pero tenían que darse medidas de reactivación inmediata, de contingencia. ¿Y cómo se dan esas medidas? Apalancando la reactivación desde la base de la pirámide, que es el ¿De qué manera? para contener, ¿no? A este sector que es el que está engrosando la línea de progreso. A través de darle financiamiento a las MIPES, ¿qué es lo que reclaman? Yo hace poco estuve en una reunión con MIPES, me reuní con 150 dirigentes de MIPES y les pregunté a las MIPES si alguno había recibido algún crédito de Impulsa Perú. Ninguno de ese auditorio habría recibido un crédito de Impulsa Perú, ¿no? Entonces, pero acá, para ver cómo acá funciona la ley del embudo, ¿no? Es que se destinaron casi 60.000 millones de soles a las grandes empresas, a los grandes consorcios que tenían espaldas financieras y no lo necesitaban, ¿no? Y ahora se quieren destinar 10.000 millones más de este programa Impulsa Perú para las medianas y grandes empresas, además de otros beneficios tributarios. Entonces, están mirando un lado de la economía, ¿no? Que es el lado más, digamos, menos vulnerable, menos golpeado de la economía, y no están mirando al sector más vulnerable, que representa el 99.5% de las empresas, genera el 70% del empleo en el país, del empleo informal, ¿no? Las MIPES. Y el empleo informal, hablamos del casi el 90% del empleo. Entonces acá hay un problema de diseño, de visión y de falta de entender lo que es el Perú y un compromiso con lo que ellos dicen defender, precisamente con los más pobres, ¿no? Entonces creo que sí hay una mirada bastante equivocada si no impulsamos el crédito. Y aquí yo quiero discrepar con algunas posiciones muy respetables como la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando señala que las MIPES no necesitan créditos, porque lo que está faltando es más bien impulsar el consumo, porque dice, ¿para qué le damos más créditos? ¿No? Si no hay consumo, no hay demanda, ¿ya? Pero no entienden que este segmento, este sector, se mueve como un engranaje,
¿no? Entonces, profundizando el crédito, esas personas que reciben créditos van a poder capitalizar sus negocios, van a poder dinamizar sus pequeñas entidades, sus pequeñas unidades económicas, ¿no? Y van a poder tener capacidad de consumo. Ellos también consumen, los prestatarios también consumen, ¿no? Y le venden, y así se genera la rueda de la economía, pero desde abajo, ¿no? Ellos también tienen, hay peligro de que se interrumpa o se rompa la cadena de pagos de este sector, ¿no? Que sería el quiebre del país, que no lo están entendiendo. Y entonces sí se necesitan créditos, sí necesitan capital de trabajo, se han descapitalizado en las últimas campañas que han perdido todas estamos hablando del mes de diciembre, y no me refiero a la pandemia del año pasado, ¿no? La campaña de fin de año, la escolar, la de julio, porque el comportamiento de este sector es estacional. Entonces han perdido capital y necesitan precisamente esa inyección, capital de trabajo, y lo reconocen todos. Todos reconocen todos, ¿no? Hablan siempre de las MIPES como el sector más golpeado. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? Tiene que haber un shock reactivador y reconocer y entender que reactivando este sector de la economía a la base de la pirámide que no quieren mirar, porque miran sesgadamente, ¿no? Este sector puede aportar al país por lo menos un punto y medio al crecimiento del Producto Bruto Interno. Si no, así como están las cosas, y con este maquillaje de programa, porque es un poco el invento de Impulsa Perú, no tenía nada más que decirle al país frente al reconocimiento que estamos en recesión, tuvieron que inventar algo, ¿no? Para generar alguna expectativa, pero que lógicamente a la luz del análisis de toda esa propuesta, estas 25 balas de plata que van a terminar siendo balas de Tecnopor, que van a caer después, ¿no? Inmediatamente por gravedad, o sea, no van a tener ningún impacto, ¿no? Entonces han sacado esto pues nuevamente como un mago que saca un conejo del sombrero, han sacado un as bajo la manga que le llaman Juntos por el Perú, pero que no tiene, digamos, no va a tener ningún impacto, sobre todo en mitigar los temas de pobreza en el país, porque no están mirando la mirada al sector que requiere de este shock de inversiones, este apoyo urgente, y creo que hay un error cuando se señala pues, que no requieren plata las MIPES, sí requieren capital de trabajo. ¿Los dejamos quebrar? Esas MIPES que van quebrando, que ahora dan 3 o 4 puestos de trabajo por cada MIPE, por cada unidad, que son 8 millones en el país, ¿no? Podría proporcionalmente incrementarse la pobreza. Entonces, ¿cómo contenemos? Ese es el punto, solamente un punto. Aparte de este mensaje de confianza, que el gobierno rechaza cualquier intento de cambio de constitución, que ellos van a defender la constitución. El tema de Petroperú, que sí es un mensaje de cómo se manejan las licitaciones y cómo se respeta el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, del derecho, ¿no? Y la inversión es predictible, con normas que protegen las inversiones en el tema de Petroperú. Y lo otro, un objetivo único: ¿cómo contenemos la pobreza? Creo que eso hubiera sido mucho más asertivo, de mucho más impacto para el país, que, bueno, pues esta serie de proyectos y propuestas que además que son de largo alcance, no son inmediatos, y lo que se quiere es reactivar inmediatamente la economía porque el país está en quiebra. La señora Dina Boluarte tiene todo este plan que es adverso a la realidad. En su opinión, en su visión financiera, ¿por qué quieren insistir en hacerle este grave daño al país? Este grave daño a los emprendedores y a las pymes y MIPES del Perú, para terminar perdiendo empleos por 4 o 6 millones, incrementando la tasa de desempleabilidad, sobre todo incrementando la pobreza a un 40% a niveles de Argentina. ¿Por qué insistir en esa política nefasta? Bueno, porque creo yo que han caído en la vorágine de la corrupción, ¿no? Y entonces es muy rentable desde el punto de vista de cómo le sacamos una tajada a todo esto, ¿no? Pensar en esos proyectos de inversión que tienen, que son inversiones que no tienen un retorno inmediato, ¿no? Y es como quién gana la licitación, a quién favorecemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A qué familiar de algún ministro ha llegado una corporación con vínculos cercanos al propio Palacio y al hermano de la presidenta? En su opinión, Nicanor, ¿es cómo hacerse ricos en 2 años? Mi opinión es cómo hacerse ricos en 2 años, ¿no? Entonces está más el afán de medrar del Estado que una visión de país, de cómo desarrollamos al país, cómo le damos tranquilidad al país, cómo contenemos, ¿no? esta crisis, este quiebre de la economía, que vamos rumbo a la bancarrota, y hay que decirlo muy claramente, vamos rumbo a la bancarrota si no hay una propuesta rápida
y que pasa por presentarle al país una propuesta, un shock, ¿no?, de inversiones mucho más realista y que se orienta a la base de la pirámide. Entonces, la mirada que tiene es una mirada sesgada y creo que además ha sido un invento, sacar algo de bajo la manga para decir que tiene un mensaje al país, que tiene una propuesta, pero que al final de cuentas pues no es viable ni real y no tener el impacto que todos estamos buscando. En el marco de este CADE de 2023, que es volver a creer precisamente para volver a crecer, que es el mensaje dirigido al aparato gubernamental para que haga este círculo con el empresariado de llevar al desarrollo en los 2 años que aún le quedan de gobierno. Pero ¿qué expectativa podemos tener pensando que aún en 24 meses, si se sigue este mismo lineamiento, vamos a ir camino a la debacle? ¿Qué esperanza podemos tener de que Perú, de que nuestro país llegue a niveles del subsuelo económico? Mira, yo tengo mucho reparo respecto a CAE, ¿no? Soy cadista hace varios años, me interesa venir, pero en principio creo que no va a tener ningún impacto. CADE que esperábamos todo que sea, ¿no?, creer para volver a empezar, porque no ha venido el ministro de Economía, no va a venir la presidenta, entonces esto termina siendo un monólogo de empresarios, como siempre ha sido el monólogo de empresarios. Una ¿No? catarsis. Una catarsis de empresarios que tampoco tienen compromiso con el país, ¿no? Porque tenemos un empresariado que no se jugó por la democracia, un empresariado que ha tenido una visión tibia de lo que es el país y no están pensando en el desarrollo del país, ¿no? Están pensando en cómo defiende sus inversiones, cómo defiende sus negocios, y esto se termina siendo un club de amigos, ¿no?, un monólogo, hablan entre ellos y se baten palmas entre ellos, pero no hay una propuesta para el país, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que señaló la señora Mercedes Arauz, me parece muy importante, que los CADE deben ser medibles. O sea, que se propuso hace 4 años cuando hubo el CAE-MIDE, ¿no? Se propusieron metas, proyectos de algunas, digamos, objetivos que se pretendían conseguir, pero nos olvidamos todo eso. De MIDE-CADE no se han presentado objetivos, no hay una propuesta para el país que sea medible, y hoy día, por ejemplo, este CAE debió terminar con una declaración al país, ¿no?, en el cual los empresarios, además gente que este es un monólogo, no está del lado del gobierno que tiene que escuchar y que no quieren escuchar, ¿no? Entonces termina siendo pues un diálogo de sordos, me refiero al Ejecutivo, ¿no? Y acá en este CADE deberían concluirse en 3 líneas maestras. El Perú necesita construir un proyecto de largo aliento, un proyecto histórico. Me hubiera gustado que los empresarios, ¿no?, hoy día concluyan este evento señalando que van a apoyar en 3 ejes que son fundamentales. No están preocupados por el destino de sus empresas, ¿no?, y porque ver cómo se comporta la situación en el país para migrar sus inversiones y sus recursos. Han salido más de 18.000 millones, que no significa compromiso con el país, pues están solamente buscando oportunidades de negocio, y acá se necesita un empresariado que se la juegue por el país, que se comprometa con el país. Entonces, en la línea maestra sería cómo apoyamos en educación, cómo apoyamos en salud, qué hacemos por la seguridad social, ¿no?, y temas que son rectores y fundamentales que sí requieren el compromiso de todos. Y esto debe empezar, ¿no?, con ese planteamiento como propuesta. Y hay una propuesta al gobierno, pero dentro de estos ejes centrales en los que sí podemos trabajar con el Ejecutivo, ¿no? Pero por lo demás, si va a terminar en este monólogo, entre ellos en que cada uno se bate palmas, quién dio el mejor discurso y quién puede ser presidenciable para el siguiente ejercicio electoral, ¿no?, esto no tiene ningún sentido. Para terminar, en esta visión internacional que se han propuesto también las cajas municipales para poder tocar puertas al extranjero a través de estas alianzas estratégicas que puedan inyectar millones de créditos a clientes peruanos, a emprendedores, a MIPES, a pymes y a nuevos emprendedores también que pueden dar la talla del fomento del empleo en nuestro país. En esta misión, ¿qué es lo que han logrado y cómo han visto que se pueden converger fuerzas, por ejemplo, entre una caja municipal y instituciones como el BID Invest? Bueno, esto es importante porque da una señal de que cuando las instituciones son bien gestionadas, tienen una visión de desarrollo, una visión país, se concita la atención, el compromiso del organismo como BID, que es un organismo de desarrollo, ¿no? Y entonces la mirada que ellos tienen no es cómo se rentabiliza la inversión que ellos tienen, sino cómo se logra un rédito social fundamentalmente.
Entonces ese es un compromiso con el país, que lo asume con nosotros, de cómo impulsamos el crédito, la inclusión financiera, la inclusión social, cómo hacemos que la industria microfinanza sea sostenible, ¿no? Y vemos que hay una miopía de parte de los reguladores, de parte del gobierno, respecto al tema de la inclusión financiera. No se ha hecho mucho, ¿no? Hay una política de inclusión financiera, una estrategia de inclusión financiera, pero no se ha hecho mucho. Entonces, frente a esa indiferencia necesitamos de otros organismos como el BID, que vengan a trabajar con nosotros, no solamente apalancando el patrimonio, sino en otras líneas de colaboración. Por ejemplo, vamos a poner mucho énfasis al tema de género, al tema de la equidad de género. Vamos a trabajar con las poblaciones más vulnerables. Y creo que esa es la línea que debe servir de, digamos, si quiere, de una señal para que los empresarios, ¿no?, también tengan esos mismos objetivos y debemos pensar en cómo, ¿no?, sin perjuicio de buscar el éxito de nuestros negocios, nos comprometemos también con el país. Creo que este es un referente, ¿no?, para que pensemos más que en cómo rentabilizar nuestras inversiones, porque eso es un criterio muy patrimonialista, ¿no?, que a veces se tiene, pensar cómo nos comprometemos con el país. Me hubiera gustado que de este CADE, por ejemplo, nuevamente volviendo al CADE, no se diga cuántos de los empresarios aquí van a apostar por la educación a través de los impuestos, cuántos van a apostar por la salud y qué impacto podemos tener en los próximos 5 o 10 años. Entonces yo creo que ese es el compromiso que todos esperamos los empresarios con el país, porque el empresariado tampoco tiene, digamos, una buena percepción de la ciudadanía. Han perdido, digamos, credibilidad, ¿no? Son parte, muchos de ellos, no todos, también del tema de la corrupción. Uno de los temas acá centrales creo que debió ser integridad, lucha contra la corrupción, un compromiso desde el punto de vista de la empresa, porque la corrupción no funciona si no tiene aliados del otro lado, que son los privados, ¿no? Porque esto es un engranaje también, el engranaje de la corrupción, así funciona la corrupción, por eso tenemos obras, SOAS y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces yo creo que deben ser temas centrales que parece que no se van a abordar y lamentablemente este CADE es una oportunidad perdida para el país.